Te contaron de niño que si no te portabas bien, la Llorona vendría por ti, que si escuchabas su lamento, ya era demasiado tarde, que vagaba por los ríos vestida de blanco, llorando por sus hijos perdidos. Pero ¿alguna vez te preguntaste de dónde viene realmente esta leyenda? ¿Quién fue la Llorona? ¿Y qué hay de verdad en esta historia que ha cruzado siglos, países y generaciones? Hoy, vamos a viajar al corazón de uno de los mitos más oscuros y trágicos del folclore latinoamericano. Esta es la verdadera historia detrás de la Llorona. Capítulo 1. El mito popular. La Llorona es una figura espectral que forma parte del imaginario colectivo en muchos países de América Latina, especialmente en México, Guatemala, Colombia y Venezuela. La leyenda más conocida describe a una mujer vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos llenos de dolor, que vaga por las noches cerca de ríos, lagos o caminos solitarios. Se dice que llora desconsoladamente por sus hijos, a quienes ella misma habría ahogado en un arranque de locura o desesperación. El lamento que muchos aseguran haber escuchado tiene una frase aterradora: «¡Ay, mis hijos!». Según el mito, aquellos que oyen ese lamento están en peligro. Se dice que la Llorona aparece especialmente a los hombres infieles o a los niños que se portan mal, como una especie de castigo sobrenatural. Pero la historia es mucho más compleja que eso. Mi capítulo 2. Orígenes prehispánicos. Mucho antes de que el nombre La Llorona existiera, ya circulaban entre los pueblos indígenas relatos de mujeres espectrales que lloraban por sus hijos. Entre los mexicas, por ejemplo, se hablaba de Cihuacóatl, una deidad femenina que lloraba en las noches por la pérdida de sus hijos y era vista como un presagio de desgracias. Crónicas de los siglos XVI y XVII registran apariciones de mujeres llorando en las calles de Tenochtitlán poco antes de la llegada de los conquistadores. Muchos creen que esta figura fue reinterpretada tras la colonización española, mezclando elementos indígenas con relatos cristianos de culpa y castigo. Así, la figura de la Llorona comenzó a transformarse en algo más humano, más trágico y más cercano al concepto de pecado y arrepentimiento eterno. Capítulo 3. La versión colonial María la Bella. Una de las versiones más difundidas de la leyenda tiene lugar durante la época colonial. Habla de una mujer mestiza llamada María, conocida por su belleza y humildad. Se enamoró de un caballero español con quien tuvo 2 o 3 hijos, dependiendo de la versión. Con el tiempo, el hombre la abandonó para casarse con una dama española de alta sociedad. Devastada por el rechazo y el dolor, María cayó en una profunda depresión. En un acto de desesperación, llevó a sus hijos al río y los ahogó. Minutos después, al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida o fue condenada por su crimen. Desde entonces, su alma no encontró paz y vaga eternamente buscando a sus hijos, llorando en las noches, atormentada por la culpa. Esta historia, con tintes morales y religiosos, fue usada por los colonizadores como advertencia contra las pasiones descontroladas, el mestizaje no sancionado y el abandono del camino cristiano. Capítulo 4. La llegada a la cultura popular. Con el paso de los siglos, la Llorona se fue transformando en un símbolo cultural. Apareció en canciones, cuentos, películas y hasta en dibujos animados. Su leyenda pasó de generación en generación, no solo como historia de terror, sino como advertencia social. En muchas comunidades rurales, aún se cuenta que la Llorona aparece cerca de cuerpos de agua, vestida de blanco, flotando o caminando sin tocar el suelo. Algunos incluso afirman haberla visto con el rostro cubierto o desfigurado, con largos cabellos negros y uñas como garras. Las versiones varían según la región. En algunas se presenta como protectora de los niños, en otras, como un espíritu vengativo. En ciertos lugares de México, se dice que rapta a los niños que están solos por la noche. En Venezuela, se habla de una mujer que murió en parto y busca desesperadamente a su hijo. En Guatemala, hay quienes creen que su espíritu protege ciertos caminos rurales. Capítulo 5. Posibles explicaciones reales. Desde una perspectiva psicológica y sociocultural, muchos estudiosos han interpretado la leyenda de La Llorona como una manifestación de los traumas colectivos
vividos por generaciones de mujeres en América Latina. Su figura no es solo una aparición fantasmal, sino el eco de dolores reales, el abandono emocional, la maternidad forzada, la opresión sistémica, la pobreza y la violencia doméstica. En ella se concentra el sufrimiento de mujeres silenciadas, atrapadas entre el deber materno y la desesperación absoluta. La Llorona entonces se transforma en un símbolo poderoso. Representa no solo a la madre doliente, sino también a la mujer condenada por una sociedad que juzga, pero no protege. Su lamento podría ser el grito de quienes fueron obligadas a elegir entre su libertad y sus hijos, entre la vida y la locura. Es la representación mítica del duelo, la rabia reprimida y la desesperación sin salida. Otros investigadores han planteado que la leyenda cumplía una función práctica dentro de las comunidades. En tiempos antiguos, contar la historia de la Llorona a los niños no era solo para asustarlos, sino también para protegerlos. Se les decía que no salieran de noche o que no se acercaran a los ríos porque la Llorona los podía llevar. De esta manera, el mito servía como un mecanismo ancestral de control, educación y seguridad infantil. Además, no se descarta que la leyenda haya surgido de hechos reales. Documentos históricos de la época colonial mencionan casos concretos de mujeres que, tras ser abandonadas por sus parejas o sufrir crisis mentales severas, terminaron cometiendo actos trágicos contra sus propios hijos. Estos eventos, muchas veces ocultados o condenados al olvido, podrían haber servido como base para que el relato se difundiera oralmente, creciendo y deformándose con el tiempo hasta adquirir un carácter legendario. Así, la Llorona no solo es un mito atemporal, también es un reflejo crudo de realidades sociales que han perdurado durante siglos. Capítulo 6. La Llorona en la actualidad. A pesar del paso del tiempo y de la modernidad, la Llorona sigue viva en el imaginario colectivo. No ha perdido su poder, sino que se ha transformado y adaptado a las nuevas generaciones. Hoy, su historia se ha convertido en inspiración para películas de terror, series de televisión, novelas gráficas e incluso videojuegos. Desde producciones internacionales como La Maldición de la Llorona de Hollywood, hasta reinterpretaciones artísticas en México, Colombia o Guatemala. La figura de esta mujer que llora continúa fascinando a millones, pero más allá del entretenimiento, aún hay quienes afirman haber tenido encuentros con ella. En pueblos alejados, especialmente aquellos cercanos a ríos, pantanos o caminos antiguos, se escuchan relatos de testigos que aseguran haber oído su llanto en la madrugada. Algunos la han visto caminar sola bajo la lluvia, otros solo escuchan su voz desgarradora perderse entre la neblina. En redes sociales circulan videos, grabaciones y testimonios que intentan probar su existencia. Ya sea mito, sugestión o algo inexplicable, la Llorona se ha mantenido como una presencia constante, incluso en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Por qué no desaparece esta historia? Tal vez porque toca algo esencial en el ser humano: el miedo a la pérdida, a la culpa, a las decisiones irreversibles. La Llorona representa esa parte nuestra que llora en silencio, por lo que ya no se puede recuperar. Por eso, mientras exista el dolor humano, su lamento seguirá vivo. Encerramiento, tono dramático y reflexivo. ¿Realmente existió la Llorona? Tal vez no como una mujer con nombre y apellido, pero sí como una verdad universal. Ella es el eco de todas las madres que han sido rotas por el abandono, el dolor y la injusticia. Es la sombra de aquellas que perdieron a sus hijos, que fueron olvidadas, que gritaron sin ser escuchadas. La leyenda es su voz, un grito eterno que no desaparece con el tiempo, sino que se transmite como advertencia, como lamento, como símbolo. Es un recordatorio de que hay heridas que la historia no ha cerrado, y que el alma de la Llorona sigue vagando porque nadie la ha dejado descansar. ¿Y tú, alguna vez escuchaste su lamento?